falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando eso de lo mejor. Buenas noches a todos, bienvenidos a un estudio más. Buenas noches, pastor, bienvenido también, como cada domingo nos acompaña, gracias por su disponibilidad, por su ayuda. Hermanos, amigos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispano en Roma les agradece también por participar a este estudio. El tema de hoy es, seguimos con las doctrinas, como la niña de sus ojos. Entonces, les recuerdo que todos los dispositivos, los micrófonos tienen que estar apagados porque esta serie la estamos grabando y la podrán ver si desean más adelante en YouTube, o los que se perdieron las anteriores pueden también acceder a nuestro canal que dentro de poco Mabe pondrá en la chat. Les agradecemos una vez más. Bienvenidos, pastor, a usted la palabra. Buenas noches. Pastor, debe abrir su audio. Ok. Gracias, hermana. Un placer saludarles a todos, como de costumbre. Confío que han tenido un buen fin de semana, un sábado bendecido y que han renovado sus fuerzas espirituales. Qué oportuno el himno Iglesia de Cristo anima tu amor, porque es el tema que tenemos hoy también. Y vamos a ver si alcanzamos a terminar, y si no, terminaremos esta área, este tema, en la siguiente sesión. Como de costumbre, voy a invitarles para que por favor inclinen sus rostros para orar. Nuestro Dios y Padre, agradecidos por tu gran misericordia al llamarnos a ser hijos tuyos y constituirnos como iglesia aquí en la tierra para ser una con la iglesia celestial. Que cada uno de nosotros realmente pertenezcamos a esa iglesia, que es el objeto de suprema consideración tuya y de la cual tú dijiste que el que la tocara tocaba a la niña de su ojo. Acompáñanos según tu gracia en este estudio. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a ir directamente a un par de textos de donde extrajimos el título que colocamos para nuestra reflexión o nuestro intercambio hoy. Por favor, Deuteronomio 32:10. Le ayudo yo con la lectura, pastor, hoy. Cristina. Magnífico. Magnífico. Ok, Deuteronomio 32:10. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Bien, aquí hay una comparación de que a ese pueblo que Dios sacó de Egipto, lo trajo en tierra desierta, lo halló en tierra desierta, lo trajo, lo condujo alrededor, lo instruyó y lo guardó, y está la comparación, como a la niña de su ojo. Pero
En Zacarías, diríamos que no hay una comparación así como tan lejana. No hay una comparación, sino hay ya una declaración. Y vamos a leer, hermana, por favor, Zacarías 2:8. Ok, estoy llegando. Zacarías. Que no es un libro que se usa tan fácilmente, Zacarías. Exactamente antes de Malaquías. Sí. Ok, Zacarías. 2:8. Ok. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Muy bien. Aquí ya no hay la comparación de Deuteronomio, sino aquí hay el hecho. El que os toca, toca la niña de su ojo. Y en consonancia con eso, y hoy vamos para este tema, tenemos que usar bastantes citas del espíritu de profecía sobre todo, porque es donde tenemos de pronto algunas situaciones que debemos solucionar y que debemos tener bien claras. Vamos, antes de ver el espíritu de profecía en los escritos de la hermana White, a mirar otros pasajes que nos hablan de a cuántos abarca el amor de Dios. Y vamos a ir a Efesios 5:25. Quizá respondiendo la pregunta de a cuántos Dios ama, como ya dijimos. Ya llegó, pastor. Efesios 5:25. Hoy están las manos frías. Ya. Disculpe, pastor. Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. Cristo amó a la iglesia. Y ahora refiramos otro pasaje que lo conocemos de memoria todos, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia del amor al mundo y el amor a la iglesia? ¿Si hay alguna diferencia? ¿O sencillamente es igual en grado, es igual en consideración, o cómo es el asunto? Muy bien. Déjenme comentarles, y antes de comentar, pues hagámoslo con base en Mateo 5:45. Mateo 5:45 nos habla también de otro asunto universal. A ver cuál es, hermana Cristina. Sí, ahora dice: porque de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Disculpe, hermana. Dijimos 45. Yo entendí 25, perdón. Sí, sí, tranquilo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Muy bien. ¿Sobre cuánto sale el sol? ¿Sobre cuánto Dios hace llover? Para todos. ¿A cuántos extiende esa benevolencia para que puedan tener la manutención y los asuntos necesarios para el indispensable vivir? A todos. Sin embargo, aquí el texto no nos dice a todos, sino que los separa esos todos en dos grupos, malos y buenos, justos e injustos. Ahora, déjenme comentarles. Los malos están bajo la misericordia y compasión de Dios.
pero los buenos o los justos están bajo la bendición y la complacencia. No olvidemos eso. La misericordia y la compasión, de tal manera amó Dios a todo el mundo. Pero Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, etc. Repito, todos, y hablemos de los malos, están bajo la misericordia y la compasión. Pero los justos, los hijos de Dios, están bajo su bendición y bajo su complacencia. Nosotros, por supuesto, deberíamos estar no meramente bajo la misericordia y bajo la compasión, lo cual de hecho también lo estamos. Pero más que eso, deberíamos estar bajo la bendición y la complacencia. Muy bien. Ahora, les recuerdo la parábola del trigo y la cizaña, y esta quizá no la vamos a leer. En Mateo capítulo 13, donde nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, y mientras los hombres dormían, vino un enemigo y sembró la cizaña. El reino de los cielos es semejante. Y esta es una de las parábolas que representa de manera muy, muy concreta la iglesia de Dios en la tierra, en el mundo. Y nos habla de trigo y cizaña. Ahora, voy a leer, y espero que estarán tomando nota, pues no manejo las tecnologías y no he sacado el tiempo para compartirles, espero en algún futuro cercano compartir las citas por pantalla. Por ahora ustedes las escuchan y las anotan. Voy a leer una serie de citas inspiradas que hablan de la iglesia. Y voy a empezar primero con unas 3 o 4 citas en una dirección y otras 3 o 4 citas que parece que van en otra dirección. Empiezo con las primeras. Y esta la vamos a tomar de Testimonios para Ministros, la página 15. Dice así: testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Testimonios para Ministros, página 15. Siguiente. La tomamos de hecho de Testimonios para Ministros también, la página 18. Página 18 de Testimonios para Ministros. La iglesia, dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en el cual las riquezas de su misericordia, su amor y su gracia han de aparecer en su plena y final manifestación. Sigo leyendo de Testimonios para Ministros, ahora la página 19. La iglesia es propiedad de Dios y Dios la recuerda constantemente mientras está en el mundo sujeta a las tentaciones de Satanás. Dios tiene una iglesia en la tierra que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y leo otra declaración ahora de Hechos de los Apóstoles, página 10. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que la compró con su sangre. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Y una más, de mismo Hechos de los Apóstoles, página 10. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, llena de variados dones y dotada del Espíritu Santo. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Qué hermosas citas
respecto a esta iglesia, ¿verdad? Muy bien. Ténganlas ahí archivaditas, porque voy a leer otras citas que también son dirigidas a la iglesia. ¿Están listos? Vamos a leer. Tomemos la primera cita de Recibiréis Poder, la página 46. Leemos. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la militante, no la triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Sigo leyendo, y esta siguiente la tomamos de Testimonios para Ministros, otra vez la página 46. Y escuchemos bien. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a las personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Sigo leyendo. Vamos a leer otras 3 citas. La siguiente la tomamos de Testimonios para Ministros, la página 450. Escuchemos bien. Testimonios para Ministros, página 450. Ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia del fango y la sociedad que están empañando su pureza. El pueblo de Dios al que le ha sido encomendada la sagrada verdad está sufriendo una pasmosa apostasía. Sigamos leyendo de Recibiréis Poder otra vez, la página 46. Dejo la pluma y elevo mi ser en oración para que el Señor dé aliento y vida a su pueblo que, por ser apóstata, se parece a huesos secos. 2 más. De Alza tus ojos, 21 de noviembre. Dejo la pluma. Mi alma se había extendido en súplica fervorosa a Dios. Estaba angustiada por la apostasía de su pueblo. Y la última, la tomamos de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Muy bien. Bueno. Les pregunto, y entremos en interacción, por favor. ¿Está bien? Queremos participación. ¿Qué encuentran ustedes en estos 2 sets de citas? Un primer conjunto donde nos dice que la iglesia está dotada de la justicia de Cristo, que es la depositaria de las riquezas de su misericordia, que es el palacio de la vida santa, lleno de Dios, de variados dones, y dotada del Espíritu Santo, y que la iglesia es la fortaleza de Dios que él sostiene el mundo en rebelión. Esas fueron las primeras citas. Y estas últimas dicen que esa es una iglesia donde Satanás trae su gente, a tiempo de que Dios trae unos, Satanás trae otros pocos, donde dice que es un pueblo que por ser apóstata se parece a huesos secos, donde dice que la hermana Huay estaba tremendamente preocupada por la apostasía de su pueblo, donde leímos que a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepiente y se convierta, comerá el fruto de sus propias obras. A ver, ¿qué encuentran ustedes, hermano? Quisiera escucharles. ¿Esto cómo es? ¿Esta es exactamente la misma iglesia? ¿O por aquí parecen haber 2 iglesias distintas? ¿O cómo es el asunto? Un punto muy importante que tenemos que resolver. Tenemos que entender claramente.
Y esto está en conexión con lo que estudiamos la vez pasada. Sí, hermana. No, decía, pastor, si alguien desea participar, por favor, que alce la manito y le abro los micrófonos. Bueno, parece que hay timidez. No, no, estoy aquí. Buenas noches, pastor, soy Irma. Buenas noches. Dios le bendiga. Bueno, yo lo que veo en todas estas citas, que el Señor, a pesar de todo, es su iglesia. A pesar de que hay cosas buenas y malas, pero es siempre su iglesia. Eso es lo que yo veo. A pesar que hay engaño, hay apostasía, todo eso es siempre su iglesia. Él siempre la llama su iglesia. Bien, bueno. ¿Quién tiene otra ponencia u otra idea? Otro aporte. Bueno. Sí, hermana. Es cierto. Ahora, pero de pronto aquí el problema, a ver, les planteo lo siguiente. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, página 10, leímos: la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que sostiene a un mundo en rebelión. Es el palacio de la vida santa. Esa es la iglesia. Pero al mismo tiempo, dice, y sigamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, página 10, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra, las almas fieles. Ahora, aquí en las otras citas que leímos, dice, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía. Y en Testimonios para Ministros leímos: dejo la pluma, elevo mi ser en oración para que el Señor dé aliento y vida a su pueblo, que por ser apóstata se parece a huesos secos. Entonces les pregunto, entonces, ¿al mismo tiempo puedo ser fiel y ser apóstata? ¿Qué les parece? Aquí donde estoy sentado. Yo Y pienso, donde usted está sentado. sí, pastor, yo Ajá. pienso de que la iglesia son los fieles Uh-huh. y dentro, junto al fiel, está el que no es su hijo, que es el apóstata, que está físicamente en la iglesia, pero que no pertenece a ella porque renunció a Dios. Bueno, muy bien, ya vamos por donde es. A ver, ahondemos un poquito lo que nuestra hermana ha comentado, que va en la dirección correcta, por supuesto. Aquí donde yo estoy sentado, y donde ustedes están sentados allá cada uno, usted no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y a usted no pueden caerle estas citas, ambas a usted como persona, donde usted y yo somos los fieles y al mismo tiempo se nos dice que somos apóstatas. Eso no coexiste en un momento. Yo pude ser fiel ayer, antier, el año pasado, y hoy ser apóstata. O lo contrario. Fui apóstata y ahora soy fiel. Pero aquí donde estoy sentado, es imposible que sean las dos cosas. Por lo tanto, y escuchemos bien, por lo tanto, estas citas están aludiendo a iglesias diferentes. ¿Cómo así? Sí, así. Permítame explicar. A iglesias diferentes espiritualmente que son una sola iglesia físicamente. Y eso así desde el principio. A ver. Arranquemos desde Caín y Abel. A ver si ahí ya tenemos cumplimiento de esto. Cuéntenme una cosa. ¿Abel fue fiel o fue apóstata? El Abel de la Biblia. ¿Qué fue Abel? Fiel. ¿Y Caín fue fiel o fue apóstata?
Al inicio tal vez fue fiel, después apóstata. Ok, perfecto. Pero pertenecían a la misma iglesia. Permítame decirlo en términos actuales, tenían ambos feligresía, estaban ambos registrados. Pero el uno, podemos decir con la cita que leímos, lo había traído el Señor, y al otro, por razón del conflicto que Dios tiene que permitir, lo había traído Satanás. Y ambos se llamaban adventistas del séptimo día. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y aquí queda establecido, que esa palabrita iglesia tiene varias semánticas, por así decirlo, varios significados. En unos contextos se refiere a la iglesia fiel, la cual es una iglesia invisible, porque solamente Dios conoce quién es fiel a nivel del corazón. Ese es el palacio de la vida santa. Esa es la que está dotada de las riquezas de la gracia de Cristo. Pero esos fieles están dentro de un núcleo visible, el cual está contaminado, y cuando la palabra se dirige a ese núcleo visible, entonces tiene que hablar de apostasía, tiene que hablar de cizaña, tiene que hablar de los que trajo Satanás, tiene que hablar de un poco de cosas. Espiritualmente, desde Caín y Abel, siempre han existido dos iglesias dentro de un mismo conglomerado físico. Dentro de la iglesia organizada, denominada y visible a través de la historia, siempre han existido dos iglesias, espiritualmente hablando. Y a una de esas iglesias le cae la bendición de Dios, le cae la aprobación, es el objeto de suprema consideración. Y el otro es objeto de amonestación, de llamado al arrepentimiento por estar en apostasía. Vamos a ahondar un poquito ese asunto. Vamos a ahondar un poquito. Y voy a comentar lo siguiente. A ver. Vamos a la iglesia del desierto, con los textos que ya leímos para comenzar nuestro estudio, tanto de Deuteronomio 32, en Deuteronomio 32, donde nos dice que Dios dio a esa iglesia y la trató como a la niña de su ojo. Ahora, de esa misma iglesia es que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 1 y 2. Hermana Cristina, por favor. 1 Corintios 10, 1 y 2. Sí, pastor. Ahora dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Muy bien, hasta ahí, muy bien. Todos fueron bautizados. Todos sabemos que Israel se consideró que el paso por el Mar Rojo fue el bautismo. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. ¿Fueron bautizados cuántos? ¿Cuántos? Todos. Todos los que salieron de Egipto. Pero, léanos por favor el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy bien. Pero de los más de ellos, de la gran mayoría, no se agradó el Señor. Entonces, volvamos al dilema que, bueno, ya lo resolvimos, pero reafirmémoslo. ¿Cómo armonizamos nosotros aquí en la experiencia de Israel lo que acabamos de leer? ¿Cómo armonizamos eso de que Dios la guardó como a la niña de su ojo, pero que de los más de ellos, o sea, de la gran mayoría, no se agradó el Señor? Bueno, vamos a hacer historia. Hagamos una lista de una serie de miembros de esa iglesia. Coré, Datán, Abirán, Aarón,
Nadab, Abiú y María. Dejemos hasta ahí. Suficiente. Repito esos nombres. Coré, Datán, Abirán, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y María. Todos, de acuerdo a lo que leímos de Pablo, habían sido bautizados. Permítame decirle de la manera nuestra, todos tenían feligresía, estaban registrados en el libro de la iglesia. Pero pertenecían a dos iglesias diferentes, espiritualmente hablando. Y aquí voy a introducir un concepto que es muy, pero muy importante. Leímos una cita de la hermana Juárez y la tomamos, ustedes recuerdan, la referimos de Testimonios para Ministros, página 15, donde leímos de la siguiente manera. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por débil y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Por débil y defectuosa que sea. Y esta cita debemos entenderla en su contexto más amplio, porque déjenme decirles, y quizá les pregunto, tomándola como dice, la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Muy bien, vamos a tomar esto desde arriba, desde el satélite, arriba del tercer cielo donde Dios está mirando la tierra. Y aquí en la tierra hay un poco de grupos religiosos. Está la iglesia adventista del séptimo día, que es la última iglesia de la historia. Están los pentecostales, están los de la Alianza Cristiana y Misionera, en fin, están todos los grupos evangélicos, está la iglesia católica, están los budistas, están los shintoístas, los taoístas, etc. Al tomar esos núcleos organizados, denominados y visibles, completos como están, ¿cuál es el objeto de suprema consideración de Dios? ¿Catolicismo? ¿O el hinduismo? ¿O cuál? ¿Cuál será el objeto de suprema consideración de Dios en esta tierra? La iglesia en la historia, que es organizada, denominada y visible. ¿Cuál será el objeto de suprema consideración? A ver, no los escucho. Creo que aquí debían contestar en coro. Iglesia, la iglesia adventista, su pueblo. Por supuesto. Ahora, vamos a tomar no comparado con las otras iglesias, sino desde el punto de vista ya de obediencia y moral y respeto a toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a tomar ahora a la iglesia adventista del séptimo día del desierto, de la cual mencioné varios nombres, que fue los que dije antes, Nadab, Abiú, Moisés, Aarón, María, ¿verdad? Coré, Datán, Abirán. Bien. Pertenece a la misma iglesia visible. Pero, ¿hay diferencia entre ellos o no? Sí. Sí. Hay diferencia. Ahora, escuchen bien. La iglesia, por débil y defectuosa que sea, es el objeto de suprema consideración de Dios. Hermanos queridos, usted y yo debemos, por la gracia de Dios, pertenecer a esa iglesia. Esa iglesia que, ahora, visto el espectro de la iglesia que tiene la teoría de la verdad, así como todos estos que mencionamos, todos tienen la teoría de la verdad, todos fueron bautizados, todos tienen feligresía. Pero resulta que entre estos, y escuchen bien, entre estos hay la iglesia que es débil y defectuosa, la cual es fiel, aunque débil y defectuosa, y la iglesia que está contaminada por la apostasía, por ser desobediente y rebelde. Son dos iglesias. Coré, Datán,
Abirán, Nadab y Abiú pertenecen a la iglesia desobediente y rebelde, a la iglesia adventista desobediente y rebelde. Moisés, Aarón y María pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, débil y defectuosa. ¿Ok? A ver si avanzamos en esto, porque esto es muy interesante y esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son los pecados de los unos y los pecados de los otros? Es que los pecados de la iglesia que no es fiel, de la iglesia que es desobediente y rebelde, son por allá unos pecados monstruosos de una naturaleza distinta a los pecados de los débiles y defectuosos. ¿Será? Permítame, vamos a leer en esta cita representativa. Voy a leer hablando de Coré. Recuerden la iglesia a la cual pertenece Coré, Datán y Abirán. Hablando de Coré, dice lo siguiente. Y leo aquí esto está en Patriarcas y Profetas, página 417. Dice así. Coré, el instigador principal de este movimiento, ese movimiento de rebelión contra Moisés que ustedes recuerdan. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente, etc. Voy a avanzar. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal había provocado celos y desafecto. ¿En quién? En Coré y en Datán y Abirán. ¿Cuál fue el pecado de Coré, Datán y Abirán? Básicamente el origen, celos y desafecto. Y recuerden que Coré, Datán y Abirán pertenecen a la iglesia contaminada por la apostasía y que no es débil y defectuosa, sino que es desobediente y rebelde. Ahora, vamos a ver el pecado de Aarón y María. Ya leímos que el de Coré, ¿cuál fue? Celos y desafecto. Voy a leer ahora el pecado de Aarón y María, que está registrado en Números capítulo 12. Dice así, el comentario inspirado. Aarón y María habían ocupado una posición encumbrada en la dirección de los asuntos de Israel. María había revelado su fuerza de carácter cuando, siendo una niña, vigiló a orilla del Nilo el cesto en el que estaba escondido el niño Moisés. Ocupaba el segundo puesto después de Moisés y Aarón, en los afectos del pueblo y los honores otorgados por el cielo, etc. Pero el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo brotó en el corazón de esta mujer de Israel. Y no faltó quien simpatizara con ella en su desafecto. Pecado de Coré, celos y desafecto. Pecado de María y Aarón, desafecto. Y seguimos leyendo. Pero Aarón y María, cegados por los celos. Textualmente, literalmente, el pecado de Coré, Datán y Abirán fueron celos y desafecto. El pecado de Aarón y María fueron celos y desafecto. ¿Cuáles fueron los resultados finales y por qué? Ustedes lo saben. Porque mientras Coré, Datán y Abirán mantuvieron el pecado, no lo confesaron, no se arrepintieron, entonces fueron consumidos. Aarón y María se arrepintieron y fueron restaurados totalmente al punto que Aarón llegó a recibir el sumo sacerdocio. Imagínense ustedes. Entonces, el pecado del trigo es lo mismo que el pecado de la cizaña, porque es que no hay pecados distintos. Los pecados son de orgullo, de egoísmo, de celos, de envidias, de ensalzamiento propio, de ser sabios en la opinión. Lo mismo, exactamente los mismos pecados. ¿En dónde está la diferencia? Que mientras unos caen de rodillas con profundo dolor y le dicen, Señor, por favor, ayúdame, perdóname. Por favor, crea en mí un corazón limpio. Me duele esto. Mientras unos hacen eso, con los mismos pecados, los otros
hacen otra cosa distinta y eso marca la diferencia de a cuál iglesia pertenecen los unos y a cuál iglesia pertenecen los otros. Los unos entonces, el que se arrepiente, pertenece a la iglesia débil y defectuosa porque todavía tiene defectos de carácter por arreglar, pero no está complaciendo esos defectos de carácter, está luchando contra ellos, mientras que el otro los está disculpando. Mientras este está luchando por colocar su dieta en armonía con la voluntad de Dios, el otro dice: el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y ambos se sientan en la misma iglesia organizada, denominada invisible, que está contaminada por la apostasía, porque son más los que trajo Satanás que los que trajo el Señor. Así es de que nosotros debemos tener eso bien claro en este punto. Y si no queda claro, porque esto es una cuestión del Antiguo Testamento, pues podemos ir al Nuevo Testamento. Podemos ir al Nuevo Testamento a ver qué pasa, a ver si en la iglesia del Nuevo Testamento pasó lo mismo o no pasó lo mismo. Y vamos rápidamente, los minutos que nos restan, a ir a la iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, a ver, ya localizamos exactamente el pasaje. El capítulo debe ser el 5. Un poco más adelante. A ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Está la historia de Ananías y Zafira, miembros de iglesia. Miembros de iglesia. ¿Verdad? Y bueno, ya partiendo de esos dos personajes, podemos también hacer una lista de los miembros, de algunos miembros de iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Podemos colocar como miembros a Ananías, a Zafira, a Simón el Mago, a Pablo, a Bernabé y a Pedro. Hablemos de esos para colocar 3 y 3, ¿verdad? Ananías, Zafira, Simón el Mago, Pablo, Pedro y Bernabé. Muy bien. Vamos a ver cuál fue el pecado de Ananías y Zafira. Ustedes lo saben, conocen la historia. Yo voy a la definición que da la inspiración. Y coloca la palabra que en la Biblia no coloca, pero la Biblia dice blanco es, gallina lo pone y la gente se lo come tibio o frito, qué sé yo, ¿verdad? Porque nos habla del engaño, de la mentira, de la hipocresía, pero no usa la palabra hipocresía. Pero la hermana White escribe lo siguiente, hablando de Ananías y Zafira. Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso registrado por la pluma de la inspiración dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Eso aseguraría su derecho a vivir del fondo y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. Escuchen. Escuchemos. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. De hecho, este capítulo en el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana White titula Una amonestación contra la hipocresía, donde está escrito esto y está narrado el castigo, el juicio divino contra Ananías y Zafira. Una amonestación contra la hipocresía. Bien. Ahora vamos a ver qué pasó con Pedro. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Otro miembro de iglesia, registrado con feligresía, bautizado y en fin, perteneciente a la iglesia organizada denominada invisible. Leo. Y a ver, leamos esto en el libro Hechos de los Apóstoles.
Está, ya le digo la página. A ver. No, leámoslo en la Biblia. Leámoslo mejor en la Biblia. Leámoslo en Gálatas 2. Y hermana Cristina, por favor, ayúdenos. Gálatas 2, 11 al 14. Ok, Gálatas 2, 11 al 14, dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy bien. No necesitamos leer el espíritu de profecía. Hermana, usted leyó una palabrita que fue la mismita que leímos del pecado de Ananías y Zafira. ¿Cuál fue? Hipocresía. Hipocresía. El mismo pecado. El mismo pecado. Es que el pecado es uno solo. El pecado, la cizaña peca igual que el trigo, en la misma dirección, con la misma clase de pecado, porque todos son, para los seres humanos, los cometen todos los mismos. Entonces, el problema no está en el tipo de pecado que comete el uno y que comete el otro, porque por igual la iglesia débil y defectuosa comete, y cuando falla lo mismo en lo cual falla la iglesia desobediente y rebelde, pero la actitud frente al pecado es distinta y eso los ubica en dos iglesias distintas. En la débil y defectuosa, que es la fortaleza de Dios, que Él sostiene en el mundo en rebelión y que son las almas fieles, o en la iglesia contaminada por la apostasía y que está constituida por los que trajo Satanás. A ver, si leo del espíritu de profecía, no lo de la hipocresía, aquí está claro, sino esto que estamos comentando de la actitud. A ver qué hizo Pedro. Dice así: cuando Pedro visitó más tarde Antioquía, ganó la confianza de muchos por su prudente conducta hacia los conversos gentiles. Por un tiempo procedió de acuerdo con la luz procedente del cielo. Se sobrepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pero cuando ciertos judíos, celosos de la ley ceremonial, vinieron a Jerusalén, Pedro cambió imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que también Bernabé fue llevado con ellos en su simulación, dice aquí, la hermana leyó, en su hipocresía, que es lo mismo. Ahora, Pablo lo reprendió públicamente. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el relato bíblico. Cuando Pablo le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? La hermana Juárez nos dice lo siguiente, escuchen bien. Pedro vio el error en que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho hasta donde pudo. Pedro reparó el mal con arrepentimiento, con pedido de perdón a la iglesia por su hipocresía, y reparó hasta donde pudo, y por ese acto de humillación, de arrepentimiento, no perdió la influencia con la iglesia. Ananías y Zafira, miembros de la misma iglesia que habían cometido el mismo pecado de Pedro, no se arrepintieron, no confesaron el pecado, y su suerte quedó sellada con la iglesia desobediente y rebelde, que será la que es vomitada de la boca del Señor. Bueno, hermanos, yo no sé más de esto. Creo que la palabra es muy clara. El Señor nos llama
a no pertenecer a la iglesia desobediente y rebelde, a no pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día desobediente y rebelde. Nos llama a ser miembros de la iglesia adventista del séptimo día, aunque débil y defectuosa, pero fiel. Espero que hayamos captado la diferencia. Y esa es la manera, entonces, como debemos entender estas citas donde dice iglesia apóstata y donde dice iglesia fiel. Y así, si no es así, yo quisiera tener alguna ilustración para que me expliquen cómo es. ¿Cómo es eso? Repito, que aquí donde estoy sentado, a mí puedan caer tanto las bendiciones como las maldiciones. Eso cuando ha ocurrido, eso no es así. O yo participo de la bendición porque estoy siendo fiel, o de la maldición porque estoy siendo infiel. Y puedo cambiar para el futuro, o cambié de lo que era en el pasado, pero aquí donde estoy no puedo ser, como dice un dicho aquí en Colombia, agua y pescado al mismo tiempo. Tengo que ser una de las dos. El Señor nos llama a permanecer en Él, para pertenecer a la niña de los ojos de Dios. Ahora, déjenme terminar diciéndoles. En el comienzo, y cuando leímos a Deuteronomio, vimos que la niña de Dios en la tierra es esa iglesia que tiene una mezcla, pero que como la estamos viendo a nivel de la iglesia que tiene la verdad doctrinal y que ha tenido las ventajas de Dios para que sea su pueblo, entonces por los fieles que hay ahí, por esos fieles, es la niña de los ojos de Dios cuando la compara con la católica, con todo lo demás. Pero cuando estamos hablando de un vistazo ya a ese conglomerado organizado, denominado y visible, entonces, cuando estamos mirando ese solo conglomerado para efectos de salvación, entonces la niña de los ojos de Dios no es el conglomerado organizado, denominado y visible, sino los fieles, como Moisés, como Aarón, como María, como Pablo, como Bernabé, y nunca pueden ser la niña de los ojos de Dios Simón el Mago, Saúl, Caín, Acab, no. A la iglesia, a esa iglesia se le hace un llamado. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Algunos aceptarán el llamado, otros no lo aceptarán. Bien, hermanos, la invitación del Señor para cada uno de nosotros es para, por su gran amor, aceptar su gran amor y decidir tener el privilegio de ser la niña de los ojos de Dios. Porque el que toca a un hijo suyo, y miren esto, y cierro con este ejemplo del que toca a la niña de los ojos, y hablemos justamente de alguien que ya mencionamos, de Moisés. En Números capítulo 12 hay un relato impresionante, donde nos dice, y ya vimos el ejemplo porque, que hablaron contra Moisés, Aarón y María, y la excusa fue a causa de la mujer cusita que él había tomado, así dice la Biblia. Pero resulta que la razón, ellos la dijeron luego, versículo 2, dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y ya vimos, ya leímos que la hermana Huay, ¿cómo calificó ese pecado? Celos. Celos. El versículo 2 termina diciendo, y lo oyó Jehová. Oiga, que oído el del Señor, que oído el del Señor que oye a miles, aún millones de años luz, y escucha. Y escuchó, y no le gustó. Y no mandó como, no sé si fue Gabriel o a quién fue que mandó para que matara a 185,000 asirios para hacer un juicio contra algo que estaban atentando contra su pueblo. Dios no delegó a nadie, sino se vino él personalmente a defender a la niña de su ojo. Se vino personalmente, nos dice el relato bíblico, y encaró a Aarón y María. Y qué testimonio tan impresionante. A mí esto me mueve.
Dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de la congregación. Y salieron. Y él les dijo, Dios a Moisés, a Aarón y María: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos. Eso es lo que pasa cuando se toca a uno que pertenece a la iglesia fiel. Le tocaron la niña del ojo a Dios y se enciende su furor y dice: yo arreglo el asunto, tu pleito yo lo defenderé. Hermanos, eso es lo que necesitamos. A esa iglesia hay que pertenecer. Si queremos ser escudados en este tiempo tan crucial y con lo que viene. Cuanto antes, si no lo estamos, debemos matricularnos en esa iglesia. Y, paradoja, muchos en el mundo que pertenecen a esa iglesia han sido expulsados de los templos y han sido eliminados de los registros de la iglesia organizada, denominada y visible. Pero pertenecen a la niña de los ojos de Dios, si mantienen su fe, su confianza y su perseverancia en la obediencia a la palabra de Dios, a toda palabra que sale de su boca. Qué hermosa invitación nos hace el Señor para pertenecer a esa iglesia. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, agradecemos tus misericordias y tus bondades. Agradecemos el extraordinario llamado que nos haces para ser la niña de tu ojo. Tenemos ejemplos bíblicos y sabemos que no tienes ningún favoritismo con ningún ser humano, sino que a todo aquel que es fiel lo tratas exactamente de la misma manera. Oh Señor, que tu espíritu siga impactando nuestro espíritu para ser fieles y pertenecer a esa iglesia que tú vendrás a reclamar. Una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, que ha llegado a desarrollar y permitir que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Una iglesia que tiene la mente de Cristo, el sentir de Cristo, y que alcanzó la estatura del varón perfecto. Que nuestros queridos hermanos que están siguiendo este estudio puedan comprometerse en esa iglesia y podamos juntos seguirnos alentando en el bien hacer y en las buenas obras. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, pastor, gracias. Bellísimo el estudio de hoy, muy iluminante, gracias. En realidad dentro de la Biblia hay tantos versículos que a veces yo personalmente leo así nomás por afuera, pero interiormente, entre las líneas, hay tantas cosas que uno tiene que estudiar y yo le agradezco personalmente porque estoy aprendiendo mucho. Gracias, pastor. Amén, con mucho gusto. Gracias, pastor. Bueno, vamos a escuchar el himno tema, no sé, pastor, después me parece que la hermanita Mélida estaba alzando la mano. Tiene un minutito para responder. Sí, claro, por supuesto. Pastor. Por supuesto. Eso que después del himno podemos hacerlo. ¿Cómo no? Gracias. Perfecto. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto
sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velan esperando el sol de lo mejor. Gracias. Hermanita Mélida, si desea hacer su Sí, pregunta. gracias. No, pastor, por un momento pensé si a lo mejor aquellos que estaban en apostasía dentro de la iglesia no podrían estar representados por el hijo pródigo, que si bien Dios los ama, pero están fuera de la casa. Me parece muy buena comparación. Claro. Por supuesto. Porque es hijo, pero por más que haya sido hijo y sea amado por el padre, y el padre lo espera, pero la realidad es que está fuera de la casa. Correcto, muy bien, hermana, me parece muy oportuno. Gracias, hermanita Mélida, por su colaboración. Hermano Irio, adelante. Hermano Irio. Parece que no ha abierto el micrófono. Pueden abrir sus micrófonos. Ahora. Bueno, buenas noches. Una feliz semana, pastor. Que Dios te bendiga. Realmente, hermano Irio. La verdad que en cada estudio bueno, desde el campestre creo que voy sumando lo que un día el Señor me mostró. La verdad es así, tengo que decir la verdad. Y hoy, pastor, bueno, desde el sábado pasado y los otros estudios, cada día se me afirma más lo que un día Ezequiel 9:4 llegó y me mostró cómo tenía que permanecer en la iglesia. En aquel momento habían hermanos que me decían que ya había que salir de la iglesia, que la iglesia estaba apostatando, que ya era apóstata, y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo si con ese amor tan maravilloso a mí me mostraron esta iglesia, ¿no? Yo tenía esa parte que decía, pero ¿cómo puede ser? Con mi esposa cuando conocimos el evangelio, salimos a buscar la iglesia verdadera, digo, y entendemos bíblicamente que es la iglesia verdadera, que los fundadores de esta iglesia lo formaron, pero de rodillas, clamando al Señor para esta obra, digo, y ahora esta iglesia está apóstata. Y entonces ahí vino una palabra que decía que el trigo y la cizaña crecerían juntos. Correcto. Y entonces después, pastor, me fui a Ezequiel 9:4, ¿no? Que dice que los que claman y lloran por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Y dije, entonces hay dos. Correcto. Entonces hay dos. Muy y bien. el que clama y llora por esas abominaciones es lo que pasa, lo que usted estaba diciendo antes. Y por eso, pastor, te agradezco mucho, que Dios te siga bendiciendo. Yo realmente, miren, a los hermanos que están aquí, yo tuve la oportunidad de conocer al pastor hace un año y algo, pero bueno, que venimos hablando ya hace casi 2 años. Y yo nunca lo vi hablar mal de la iglesia. Y ese es el problema que hay veces que tenemos, que hablamos mal de la iglesia. Y cuando hablamos mal de la iglesia, estamos hablando mal del mensaje. La iglesia es defectuosa. La iglesia tiene que pasar por todo eso, porque si no, ¿para qué está la iglesia entonces? Pero hermanos, ¿saben? Lo más maravilloso es lo que dice la palabra, que aunque se desplomen los cielos y nos mantenemos firmes y somos testimonios. Miren, yo hoy estoy aquí porque un día un hermano me dijo, hermano, aunque se desplomen los cielos, tú conociste este mensaje
Y este es el mensaje de Dios. Así Amén. que, pastor, gracias una vez más. Estoy muy feliz de que el Señor siga hablando a su pueblo. Estamos muy cercanos. Esta mañana, pastor, le cuento que tenemos la madrugada con Jesús, aquí con un grupo de hermanos, que usted bien los conoce y hay algunos que están por aquí. Y cada día, pastor, el Señor nos está sorprendiendo con su palabra. Amén. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Si nosotros creemos, pastor, y sabemos por su palabra que estamos muy cerca. Pero ¿cuántos hermanos que amamos están en nuestra iglesia? Hermanos, no debemos de quitar. Aunque tenemos que recoger lo que el Señor ha puesto, también están nuestros hermanos dentro de la iglesia que tenemos que decirles la condición que se encuentra. Y esto, pastor, lo que usted ha dicho en esta noche es la forma de llegar a hermanos que amamos y decirle, mira, hermano, escrito está. Así, no hay otro. Así que agradecido a mis hermanitos de Italia que han organizado estos estudios con usted, pastor, y que el Espíritu del Señor te siga acompañando, te siga guardando. Sé perfectamente todo lo que pasas ahí, pastor, porque ahí no es lo mismo que aquí en Europa, pero siempre estás ahí firme, pastor, y que Dios te bendiga grande por eso. Amén. Gracias, A ti, a Manuel. tu esposa y a toda la familia. Igualmente, a la hermana, su esposa. A Hermana todos. Sandra, aquí está por la escucha, aquí. Bueno. Está Gracias, bien. doctor. Gracias una vez más por haber respondido nuestras dudas, comentarios, y usted sabe que nosotros nos quedamos para orar, así es que si usted tiene sus obligaciones, tranquilo, pastor, nosotros oramos por usted siempre, la apreciamos mucho y gracias por su ayuda. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Dios mediante. Señor me te guarde. Que esté muy Gracias, bien. doctor. Gracias.